Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos la telecapacitación Trastorno de Conducta Alimentaria en Adolescentes, a cargo de la doctora Yulisa Castro Escalante, especialista en psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. Quisiéramos solicitarle sus preguntas para enviarlas a través del chat para responderlas al final. Doctora Yulisa Castro Escalante, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, adelante. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es el trastorno de conducta alimentaria. Lo hemos colocado en adolescentes porque precisamente es donde, es en la etapa donde se suele iniciar estos trastornos, ¿no? Los trastornos de conducta alimentaria son alteraciones de la salud mental, ¿ok? Y es una alteración o es un trastorno mental desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos, grave. Quiero que se queden con esa idea porque es un trastorno que no se resuelve muchas veces solo, sino por el contrario, es un trastorno que desde que inicia va increciendo, ¿ok? Entonces, son alteraciones de la salud mental cuya característica común es la insatisfacción por la imagen corporal, ¿ok? Obviamente, esto va a originar respuestas y conductas desadaptativas relacionados con la alimentación, ¿ok? Otra cosa que hay que tener en cuenta con respecto a los trastornos de conducta alimentaria es que el abordaje es multidisciplinario. Por eso digo que es un trastorno mental serio, ¿ok? Porque no lo podemos solamente abordar el psicólogo o el psiquiatra o el médico general, ¿ok? Entonces, por eso es importante de que todos tengamos el conocimiento que si en algún momento nos llega un paciente que nosotros sospechamos que tiene un trastorno de conducta alimentaria, inmediatamente comencemos a activar nuestra red con los psicólogos, con los psiquiatras, etcétera. O sea, comencemos a trabajar en equipo, ¿ya? Otro tema importante es la resistencia. Los trastornos de conducta alimentaria tienden a cronificarse y muchas veces son resistentes al tratamiento. Y hay una gran influencia sociocultural. Como sabemos últimamente, bueno, desde hace muchos años ya, en las últimas décadas, estamos teniendo pues que el modelo de éxito, de belleza, de perfección, va asociado mucho al tema, digamos, al tema de la imagen corporal. Entonces, es un trastorno que vamos a ir viendo que está muy asociado con la nueva influencia pues, que tenemos de la belleza asociado a delgadez, ¿no? Las prevalencias en realidad son alarmantes en el sentido que se ha venido incrementando. Las últimas 2 décadas, al menos, hay un incremento del TCA. La Organización Mundial de la Salud nos habla de un 1% de prevalencia de la población en adolescentes. A nivel mundial nos dice que puede que padece anorexia nerviosa, ¿no? De cada 100 chicos adolescentes, 1. De cada 100 chicos adolescentes, 4 puede presentar bulimia, ¿ok? Eso es alarmante, realmente, ¿no? Porque uno de ellos puede ser nuestro familiar, nuestro paciente, nuestro hijo, nuestra hija. ¿Cómo estamos en Perú? En Perú, en el año 2012, una universidad, la Universidad de Lambayeque, hizo una encuesta en 70 alumnos de medicina, por ejemplo, en la cual prácticamente no encontraron ningún trastorno de conducta alimentaria. En el 2013 se encuestó a estudiantes de una universidad de Lima, en el cual se encontró que el 48% presentaba un probable diagnóstico de TCA. ¿Qué pasó? En este tiempo no sabemos si fue un tema de un mal estudio, de una mala encuesta, pero lo que sí es claro es que hay un incremento, ¿no? Y que muchas veces cuando nosotros decíamos anteriormente, cuando hablábamos de TCA, de trastorno de conducta alimentaria, decíamos, siempre asociábamos persona de clase, de un estrato medio social alto, mujer, joven, ¿no? De dinero, por decirlo así. Ahora no. Vemos trastornos de conducta alimentaria tanto en estratos sociales, económicamente social alto, económicamente alto, como en los bajos, tanto en mujeres como en hombres, tanto en adolescentes
como en personas adultas y hasta personas de la tercera edad. Así es que es un trastorno que ustedes no deben, como personal de salud, dejar de pensarlo en ningún momento. El Instituto Nacional de Salud Mental Hideo Noguchi, en el año 2013, registraron 578 atenciones respecto a las 248, casi la mitad, con respecto a 2 años anteriores. O sea, hay un incremento. En el 2015 se reportaron 755, mientras que en el 2016 fueron 266 atenciones. Finalmente se encontró que en el 2018 aproximadamente 789, lo cual corrobora que se va incrementando esto con el tiempo. ¿Qué pasa? Y se incrementa, hay mayor diagnóstico, estamos haciendo mayor diagnóstico de TCA, las personas están informando más del TCA, no lo sabemos. Pero lo que sí es claro es que va en aumento, ¿no? Definitivamente hay algo que está marcado. Y esto sí, digamos, se puede corroborar, ¿no? El hecho de que hay una mayor prevalencia en el sexo femenino, ¿no? Más o menos un 7,1%, un 7% frente a casi un 5% de los varones. ¿Ok? Vamos a hablar de los trastornos de conducta alimentaria más importantes. ¿Ya? Las típicas que conocemos son anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. ¿Ok? Últimamente, ya pues en los últimos DCMs, ¿no? Se han, digamos, integrado el tema del trastorno por atracón y este gran grupo que no sabemos dónde va, que es el trastorno de conducta alimentaria no específica, que son los inespecíficos. O sea, tanto el atracón por las no específicas son aquellas inespecíficas que digamos que nosotros tenemos pacientes que no sabemos dónde encajarlos, ¿no? Y este trastorno de conducta alimentaria no específico hay que tenerle mucho ojo porque es muy común en adolescentes. A veces empiezan así, muy polimórficos. Y se está viendo que este trastorno de conducta alimentaria no específico se viene incrementando en los últimos tiempos, ¿no? Claro, la anorexia y la bulimia probablemente son las más comunes, pero no hay que dejar de lado las no específicas, ¿ok? Características comunes de todos los trastornos de conductas alimentarias. Hay un gran miedo a la gordura. Gran miedo a la gordura. Y cuando hablamos en adolescentes, lo que se ha visto que la mayoría de los, digamos, de los niños, de los adolescentes, han sufrido de sobrepeso durante la niñez, ¿no? Por ejemplo, 30% en los pacientes con anorexia nerviosa, 50% en los pacientes con anorexia nerviosa masculino, sobre todo en los masculinos, pacientes con anorexia nerviosa masculina, casi siempre, por decirlo así, han tenido sobrepeso en la niñez. Y eso lo vemos, digamos los que trabajamos en este tema del área psiquiátrica, ¿no? En adolescentes. Y 50% en bulimia nerviosa, ¿no? La otra gran característica común es que no se sienten cómodos con su cuerpo. No se sienten cómodos y cuando se miran al espejo, le disgusta lo que ven en el espejo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de una bulimia nerviosa, los jóvenes les disgusta, a las jóvenes les disgusta lo que ven en el espejo. Inclusive llegan a no verse al espejo, ¿no? Y a veces cuando caminan por la calle o se reflejan por las lunas, les desagrada su imagen corporal. Y en el caso de anorexia nerviosa, lo que vamos a ver es que ellos suelen verse grandes, suelen verse anchos, gordos, ¿no? Inclusive se ha visto estudios en los cuales se ven hasta 200% más grandes. O sea, el doble, ¿no? O sea, si yo peso como una persona de 50 kilos o 60 kilos, me veo como el de 120 kilos, de 100 kilos. Anchos, grandes, obesas, así se ven. Entonces eso se llama distorsión de la imagen corporal. ¿Cómo nosotros le evaluamos? Preguntamos, cuando te ves al espejo, ¿cómo te ves? Suelen decirte, veo mi cara ancha,
soy muy cachetona, veo mis brazos anchos, veo mi espalda ancha. Entonces uno lo va evaluando preguntando durante la entrevista, ¿no? Tiene temor a engordar, tiene la insatisfacción corporal, también vienen con el temor al descontrolarse alimentariamente. Su vida gira en torno a eso. Tienen miedo a perder el control sobre los alimentos, ¿no? Y casi siempre ocultan la enfermedad, minimizan la enfermedad, lo niegan. ¿Tienes algún problema con la comida? ¿Piensas en la comida constantemente? No, yo estoy muy bien, yo no tengo ningún problema con la comida, yo no. Y esas bolsitas que has dejado por ahí con resto de comida, no sé, no es mío. O me atoré y lo boté de casualidad, ¿no? Entonces tienes conductas a veces de, digamos, de los vómitos, de botar la comida en bolsitas, por ahí encuentran restos de comida debajo de la cama, ¿no? Por ahí, por la ventana, a veces lo vomitan. Llegan a un punto en que a veces solamente regurgitan, ¿no? Y para ellas esto no es un problema. Ellas no tienen un problema. Y está bastante asociado a problemas familiares, ¿ya? Los trastornos de conducta alimentaria están asociados casi en el 100% con problemas familiares. Tenemos familias de repente muy desorganizadas, muy perfeccionistas, demasiado cohesionadas, o familias con mucho distanciamiento emocional. Cuando nosotros vemos una persona con trastorno de conducta alimentaria, sí o sí vamos a ver problemas familiares. ¿Ok? Otra característica común es que todas van a tener problemas en el funcionamiento físico. Vamos a tener osteoporosis, vamos a tener de repente hemorragias esofágicas por laceración, vamos a tener problemas endocrinológicos. Todas tienen alteración en la función del organismo. Y definitivamente complicaciones psiquiátricas. Todas ellas van asociadas de la mano con trastornos de ansiedad, con depresión, con trastorno obsesivo compulsivo, muerte, ¿no? Por suicidio, etc. Y cronificación. El gran problema en los adolescentes, y por eso un poco la preocupación de hacer una pequeña revisión acerca de este tema, es porque los adolescentes que tienen trastorno de conducta alimentaria, si no lo tratamos a tiempo, van a llegar a tener trastornos de personalidad, ¿no? Entonces, en los adolescentes es importantísimo este tema y lo tenemos que tratar antes del año de aparición de los síntomas para evitar una alteración en la organización de la personalidad. Edad de inicio, usualmente entre 15 y 20 años, pero últimamente también las incidencias se están viendo de que suelen aparecer inclusive a edades tempranas como los 12 años. Mayor edad temprana de inicio, peor pronóstico. Vamos a hablar de la anorexia nerviosa. Hacer digamos, un pequeño resumen de lo que es la anorexia nerviosa, para que ustedes, mi interés es que ustedes sepan diferenciar la anorexia de la bulimia, del trastorno por atracón, ¿no es cierto? Hay nuevos también trastornos de conducta alimentaria que están apareciendo, pero todavía no están dentro, digamos, del DCM, por ejemplo, del CIE-10, pero ya estamos viendo nuevos, que haré un pequeño, digamos, aclaración al final, ¿no? Vamos a hablar de la anorexia. La anorexia es cuando ustedes ven a la persona delgada, completamente delgada. Estamos viendo que hay una pérdida de peso deliberada. No es que yo he perdido peso porque, digamos, porque quiero, porque tengo un problema físico. No, no, no. Acá hay una pérdida de peso por voluntad propia. ¿Ok? Y esta pérdida de peso se da por medio de algunas situaciones, no como alimentos que me suban de peso, ¿no? Por ejemplo, evito comidas grasosas, evito dulces, evito comida chatarra, etcétera, ¿no? Y también voy a tener
conductas compensatorias, como por ejemplo puedo tener vómitos, los cuales me provoco, inclusive vamos a poder ver lesiones en las manos de las personas que se provocan los vómitos, conocidos como el signo de Russell, ¿no? Vamos a utilizar diuréticos, purgas, ¿no? Voy a utilizar ejercicio compensatorio excesivo, ¿no? Voy a comenzar a consumir fármacos anorexigénicos. En la televisión sale un montón de fármacos que nos dicen que nos van a bajar de peso, parches, diuréticos. He visto jóvenes que se toman furosemida, pero blisters enteros de furosemida en un día para comenzar a bajar el líquido y verse delgadas, ¿ya? Entonces vamos a tener en la anorexia evitación del consumo de alimentos y vamos a tener también, digamos, conductas compensatorias, ¿no? Pero en la anorexia hay dos tipos, o sea, para que nos quede claro. Hay el tipo restrictivo y hay el tipo purgativo, ¿no? El restrictivo básicamente es el primero. Evitan el consumo de alimentos que engordan. Entonces la voy a llamar, si tú encuentras una paciente que solamente evita comer, en la mañana se toma un vaso con leche deslactosada y una tostada, un vaso con leche deslactosada y una frutita. No come nada en el día. En el almuerzo come pollito con un poquito de ensaladita. Y en la cena solamente toma un yogurcito, pero no vomita, no utiliza furosemida, no tiene ningún problema mayor, o sea, no hace otra conducta purgativa, entonces yo la voy a llamar anorexia restrictiva. Sí, además, yo la veo que tiene un índice de masa corporal de menos de 17.5 o ha perdido mayor de 15% de su peso previo. Le llamo anorexia restrictiva. Pero si además de todo esto que les digo, ellas utilizan, no sé, toman limonada Marco todo el día, toman furosemida todo el día, abusan del laxante, pero está delgada, ¿no? Delgada, porque acá en la anorexia, digamos, lo importante es el peso. Está delgada, menos de 17.5 de índice de masa corporal, o ha perdido peso, más del 15% del peso previo, ¿no? De su peso normal, y utiliza estos mecanismos compensatorios, la voy a llamar anorexia nerviosa purgativa. ¿Ok? O sea, no confundan con la bulimia. Acá en la anorexia el peso está disminuido. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá una clave es la distorsión de la imagen corporal. Ellas se ven gordas, se ven gordos en la imagen, en el espejo, ¿no? No solamente se ven gordos, se ven flácidos, se ven feos, se ven barrigones, ¿no? Y hay una idea que es sobrevalorada de gordura, que está metido en el cerebro todo el día. Todo el día piensa en los alimentos, todo el día piensa que si está subiendo de peso, que si la barriga está echada, que si ya subió 1 gramo, que qué va a comer en el almuerzo, ¿no? Todo el día está ese pensamiento. Y además, se impone la idea de que tienen que tener un peso por debajo de su peso normal, del peso normal saludable, digamos, que deben tener cada persona. Por ejemplo, si yo mido 1,60, me impongo tener 45 kilos de peso. Y no subo. Y todos los días me peso a la balanza y estoy ahí con el tema, ¿no? El problema de la anorexia es que digamos, la patología va creciendo tanto que ellos dicen 45 kilos, luego dicen 44, luego dicen 43, luego dicen 40, y tenemos pacientes con 35 kilos a veces que vienen por emergencia, ¿ok? Entonces, esta idea sobrevalorada, medio obsesiva, está todo el tiempo. Y de hecho vamos a tener síntomas físicos, trastorno endocrino generalizado que afecta el eje hipotálamo hipofisio nodal, vamos a tener amenorrea, y en el varón vamos a entender sobre todo, vamos a tener que, a diferencia de la mujer que tiene amenorrea, en el varón va a bajar el deseo sexual, inclusive la potencia sexual, ¿no? Si el inicio es anterior a la pubertad, vamos a ver que no van a desarrollar los caracteres sexuales secundarios. Ya, van a parecer niños completamente.
anorexia nerviosa. Entonces, para hacer una recopilación, anorexia nerviosa baja de peso, muy delgaditos. Tenemos dos tipos. La restrictiva, en la cual no come casi nada, pero no vomita, no se purga. Esa es la restrictiva. Y tenemos la purgativa, que es aquella que hace uso de laxantes, vómitos, etc. La característica, peso bajo y distorsión de imagen corporal. ¿Qué alteraciones psicopatológicas vamos a tener? Tenemos muchas. Todo el espectro de ansiedad, temor, ansiedad, miedo al deglutir, van a tener aversión a ciertas partes del cuerpo. Van a ver que pacientes con anorexia nerviosa van a sentir que la barriga la tienen grande, hinchada, van a tener aversión inclusive a personas de repente un poco más gruesas, ¿no? Gordas para ellas, ¿no? Van a tener miedo cada vez que hablamos de palabras de grasas, kilos, comidas, etcétera, ¿no? Van a tener miedo a salir porque se comienzan a aislar, ¿no? Van a generar depresión. De hecho, a la larga vamos a tener una desnutrición crónica, ¿no? Y podemos tener obsesiones muy persistentes como pensamientos relativos a su cuerpo, dudas, indecisiones, rituales. Se nos complica totalmente los pacientes con anorexia nerviosa. Seguimos. Bulimia. Entonces, la bulimia, a diferencia de la anorexia, la bulimia es una, vamos a ver una persona de peso normal o un poquito en sobrepeso, ¿ok? A diferencia de la anorexia, que es bastante delgadita. Ella no, va a tener un peso normal o sobrepeso. Vamos a ver usualmente lesiones acá, los signos de Russell, porque se induce el vómito. Y vamos a ver la carita de ardilla que decimos porque no ves que vomita tanto, entonces vamos a verle las glándulas parótidas crecidas. Usualmente tiene la cara cuadradita, ¿ya? Entonces, esta se caracteriza porque hay una ingesta excesiva de alimentos, ¿ya? Y una preocupación, obviamente exagerada, obsesiva, diría yo, del peso corporal, ¿no? Pero acá vamos a ver que tiene unos deseos irresistibles de comer, ¿no? Que se presentan con periodos de polifagia, de comen demasiado, ¿no? Ingieren grandes porciones de comida en corto tiempo, ¿no? Pero además van a tener conductas compensatorias que van a querer contrarrestar ese aumento de peso, ¿no? Entonces vamos a tener vómitos, que es la típica, digamos, por decirlo así, en bulimia nerviosa, vómitos autoprovocados, pero vamos a tener también abuso de laxantes, estos ayunos intermitentes que últimamente yo veo que muchas personas hacen uso inclusive como si fuera una cuestión normal, ¿no? Estos de ayunos intermitentes, intervalos de ayuno, pero no en cualquier persona, ojo, porque hay muchas personas que ahora yo veo que hacen ayunos intermitentes, pero no tienen esas épocas de deseos irresistibles de comer, ¿no? Eso no es una bulimia. Si no hay vómitos, eso no es una bulimia. Hay que ver que tiene que ver estos episodios de polifagia extrema, ¿ya? Consumos de fármacos supresores, diuréticos, etcétera, ¿no? Y acá hay un miedo irresistible a engordar, ¿no? Entonces, la persona igual, ¿no? Se fija un dintel de peso muy inferior del que tenía antes de la enfermedad, ¿no? Existen usualmente episodios previos de anorexia nerviosa, ¿ya? En la bulimia. Por eso se dice que a veces va virando, ¿no? Personas con anorexia que luego pasan a la bulimia, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a ver una persona de peso, entre comillas, normal, o un poquito de sobrepeso, que además vomita y tiene estos miedos, digamos, irresistibles a engordar. Miedo morboso a engordar, dice acá, ¿no? A diferencia de la anorexia nerviosa. Acá tenemos también que vamos a ver este control alimentario que va entre atracones y ayunos, ¿no? Asociado a vómitos. Acá hay dos tipos. La purgativa, que es aquella que utiliza, además que come un montón la persona, utiliza pues el vómito como método compensatorio y el uso de laxantes, como digo, ¿no? Y la no purgativa, que es aquella que utiliza el ayuno intermitente. El ayuno intermitente y los ejercicios, digamos, bastante intensos, ¿no? Acá casi siempre el peso es normal o podemos tener un sobrepeso ligero.
Estas conductas de ingesta excesiva de alimentos debe presentarse por lo menos 2 veces por semana. ¿Ya? Por lo menos 2 veces por semana y tiene que tener una duración no menos de 3 meses para nosotros poderlo catalogar como bulimia nerviosa. Este trastorno, que es muy similar al de la bulimia, ¿ya? Muy, muy similar. Para mí una forma fácil de recordarlo es persona obesa, casi siempre. Casi siempre es una persona que está en sobrepeso, muy, muy en sobrepeso. ¿Ya? Entonces, por eso he puesto una fotito acá de una persona que se nota, pues, un poquito subida de peso, ¿no? Entonces, vamos a tener igual episodios recurrentes de atracones, ¿no? En la cual vamos a ver que el atracón es una ingesta, como ya decimos, de una gran cantidad, una cantidad copiosa de comida en un tiempo muy cortito. Comen muy rápido, muy rápido. Una sensación subjetiva de que pierde el control sobre la ingesta de alimentos. Eso es importante. ¿Ya? Y eso se evalúa, ¿no? Cuando tú comes, sientes que puedes parar, por ejemplo, se le pregunta, ¿no? Sientes que puedes parar cuando comes, usualmente dicen, no, no puedo parar, no puedo parar. Es una ingesta de alimentos que yo sé que estoy comiendo demasiado, que ya me estoy comiendo una, dos, tres, 2 hamburguesas y que debo parar, pero no puedo parar. Hay una sensación de pérdida del control, ¿no? Comen con mucha mucha voracidad, y comen hasta la sensación de sentirse acá, de que van a vomitar. O sea, ya tienen sensaciones desagradables. Es decir, el estómago les duele, hay una hinchazón del abdomen, hay dolor estomacal, hay sensación nauseosa y ellos siguen comiendo, ¿no? Otro tema, comen inclusive sin tener hambre. Ese es otro de los temas en el atracón. No tienen hambre, pero a pesar de que ya se activó el reflejo de la saciedad y no tienen hambre, siguen comiendo. Y después viene el sentimiento de culpa, ¿no? Sufren mucho al recordar que han tenido en esta semana un atracón, ¿no? Y igualmente, como en el caso de la bulimia, tiene que suceder al menos dos días a la semana y tiene que estar un poquito más de tiempo, ¿no? Por lo menos unos entre 3 a 6 meses, yo diría unos 6 meses para decir que tiene un trastorno por atracón. Acá la diferencia es que está bastante subida de peso la persona, ¿ok? Y tenemos el gran grupo, que acá no le he puesto, que es el trastorno de conducta alimentaria no específica, que es aquella que no va a encajar acá, no va a encajar en anorexia, no va a encajar en bulimia, o que tiene síntomas que son, digamos, más suaves, ¿no? Que es el trastorno de conducta alimentaria inespecífica o no especificada, que es en el gran grupo que vamos a encontrar a los adolescentes, ya, para tenerlo en cuenta. ¿Qué factores predisponen, ¿no? a que una persona desarrolle un trastorno de conducta alimentaria? Tenemos muchos, inclusive se ha hablado de alteraciones genéticas, mecanismos biológicos. Ninguna de ellas ha sido completamente, digamos nos puede explicar la causa completa, ¿no? Decimos que hay grandes problemas mentales, ¿no? Hay el miedo a crecer, por ejemplo, en los adolescentes, comienzan a tener miedo a crecer. Tenemos familias muy perfeccionistas o adolescentes muy, muy perfeccionistas que casi siempre sacan muy buenas notas, son primeros puestos, ¿no? Hay una baja autoestima, de repente tienen una idea de que ellos se ven, de que ellos se ven, de que ellos se ven feos, de que ellos se ven desagradables, que no les gusta, que de repente la nariz muy grande, los cachetes muy grandes, que de repente de chiquito le han dicho, oye, eres espaldona igual que tu papá. Es decir, otro de los factores que son, digamos, que te predisponen a esto es ser mujer. Estamos viendo que el ser mujer también te predispone a ser, digamos, un trastorno de conducta alimentaria, porque la mujer está asociada mucho a la belleza, ¿no? La mujer tiene que ser perfecta, bella, bonita, y la belleza está asociada a imagen corporal en digamos, en nuestra sociedad, ¿no? La adolescencia. Pero eso era un tema importante, verlo ahora, porque la adolescencia es es una época importantísima en donde suelen aparecer los trastornos de conducta alimentaria. En general, no solo los trastornos de conducta alimentaria, cualquier trastorno mental,
¿ya? Entonces, la adolescencia es un momento vital en donde pueden aparecer, ¿no? Estos trastornos de conducta. Bueno, los socioculturales, que ya lo hemos hablado, los familiares, estos están muy, muy asociados, ¿ya? En familias en que son muy conflictivas, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, anorexia, cuando estudiamos el tema de terapia familiar sistémica, ¿no? Con, Salvador Minuchin decía, ¿no? Pacientes con anorexia, usualmente familias muy cohesionadas, muy, muy, muy cercanas, entre comillas, ¿no? Padres muy autoritarios, el clima perfecto, dan la sensación de que son la familia perfecta, la familia feliz, ¿no? Los hijos y la jerarquía bien marcada, los hijos no se pueden sublevar hacia los padres, ¿no? Los padres muy perfeccionistas, muy controladores. Este tipo de familia puede generar pacientes con anorexia nerviosa. En cambio, en bulimia nerviosa se ha hablado de familias muy desintegradas, familias en los cuales hay una desorganización, todos gritan, todos hablan, pelean constantemente, muy aglomeradas, todos juntos, una dinámica familiar desorganizada, ¿no? Asociado a pacientes con bulimia nerviosa. Se ha visto esas asociaciones. Entonces vamos a ver que los problemas, el ámbito familiar sí influye, ¿no? En ámbitos familiares donde hay poca comunicación, altas expectativas, familias donde están muy preocupadas por el peso. La mamá habla que voy a hacer la dieta, que estoy gorda, que esto, el papá también comienza a hacerle observaciones a su hija, que estás gorda, que estás fea, tienes que bajar de peso, o al hijo, ¿no? Que, uy, estás flaco, enclen, que tienes que subir, ¿no? Etcétera, donde hablan mucho del tema de la comida. O también familias en las cuales, por el contrario, se van al otro extremo y hay muchas personas con obesidad. Y los chicos llegan a tener un rechazo a esta conducta, por ende comienzan a tener conductas antagonistas, ¿no? De restricción o si son con sobrepeso, a vómitos, etcétera. Entonces, son los factores que nos pueden predisponer a hacer un trastorno de conducta alimentaria. Precipitante es la pubertad. Pubertad. Pubertad o adolescencia. Pero sobre todo la pubertad, donde los chicos se están adaptando a su nuevo yo, a su nueva vida, donde están creciendo, donde están viendo el tema de su identidad, ¿no? Los chicos en la pubertad ya comienzan a cambiar, ya vienen los caracteres sexuales secundarios, ya comienzan a mirarse, se miran su cuerpo, se comparan con los compañeros. Es un acontecimiento vital, pubertad y adolescencia. Acontecimientos vitales como separación de los padres. Ojo, cuando hay familias que se están separando, rupturas de pareja, primera relación sexual, primera pareja, primer desamor, ¿ya? Y definitivamente vamos a tener también pues el tema de las mudanzas, ¿no? Que se vienen de repente a ciudades más grandes, muchos que han venido del interior del país a Lima, por ejemplo, las exigencias profesionales. Yo he visto, por ejemplo, personas mucho más grandes que han cambiado de trabajo y les han dicho, ahora tienes que ser delgado, tú no puedes estar así con ese sobrepeso, ¿cómo vas a vender tal cosa a un cliente, etcétera? Ahora que también tenemos el tema del COVID y todas las personas están con el tema de que el COVID se lleva a los gorditos. Entonces, las personas, las mujeres, los varones se han puesto en una dieta muchas veces estricta, que no habría mayor problema si esto no te cambia si esto no te cambia la vida, si el pensamiento no se vuelve en una obsesión, ¿no? Las primeras relaciones de pareja, las rupturas con la primera pareja, son acontecimientos vitales que pueden producir un trastorno de conducta alimentaria. ¿Qué lo mantiene? ¿No? De hecho, la dieta, el tema del descontrol alimentario, del que sigo viendo la imagen corporal negativa. Yo veo muchas personas que dicen, no, yo me voy a curar de la bulimia cuando por fin llegue a mi peso deseado. ¿Cuál es tu peso deseado, Ale? 50 kilos. Y ahí me voy a curar de la bulimia. Ya no, cuando yo esté en 50 kilos, ya no voy a vomitar, ¿no? Llegan a los 50 kilos, llegan a los 48, a los 45, pero se siguen viendo feos, se siguen viendo gordos, se siguen desagradando. Y es porque hay una imagen corporal negativa. Es decir, el tema no es subir, bajar de peso. El tema es cambiar todo. El tema es cambiar pensamiento.
A veces bajan de peso, ya están bien, supuestamente están bien, pero sigue una familia muy perfeccionista, una familia que le sigue diciendo, oye, está fea, ah, ya has bajado de peso, sí, pero ahora te falta endurecer, tienes que ir al gimnasio, tienes que, ¿no? Entonces, esos son factores que mantienen este tipo de situaciones, ¿ok? Hay que tenerlo muy en cuenta. El tratamiento de verdad, con respecto a los trastornos de conducta alimentario, quiero que les quede claro de que es multidisciplinario, multidisciplinario. Se trabaja en el caso de digamos, a un nivel primario, se trabaja tanto digamos, el médico general, si hay endocrinólogo, lo tiene que ver el endocrinólogo, si es adolescente, el pediatra, si es puber, el pediatra, lo tiene que ver el psiquiatra también, lo tiene que ver la psicóloga, lo tiene que ver la asistente social. Las enfermeras tienen que estar capacitadas para trabajar con un paciente con trastorno de conducta alimentaria porque llegan, los pesan y no les tienen que decir, por ejemplo, el peso, porque si no le dicen, uy, te has subido de peso, qué bien, Jonathan, te has subido de peso, ¿no? Uy, él se va de acá pensando que ha subido de peso y en casa comienza a volver a hacer la dieta. Entonces todo el equipo tiene que ser un equipo preparado para trabajar con estas personas. Es un equipo completo. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, en el caso de anorexia, primero restaurar o normalizar el peso. ¿Ya? Yo siempre, desde el punto de vista, digamos, si está en un peso muy bajo, que ahora lo vamos a ver cuándo se debe hospitalizar, pues obviamente lo mando primero a un hospital general. Es importantísimo, primero el tema físico, porque puede haber alteraciones electrolíticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos de ahí, una vez que sea al menos está en un peso normal bajo o un peso en el cual no ponga en riesgo su vida, lo que vamos a hacer es un soporte nutricional básico. Y acá me había olvidado mencionar al nutricionista, un personal de salud importantísimo en el tratamiento de trastornos de conducta alimentaria. Entonces lo mandamos con nutricionistas en las cuales le puede dar una dieta basal, pero si la persona ya está con malnutrición en el sentido de un peso muy bajo, se le puede dar hasta enteral, oral, parenteral, ¿no? O enteral. Vamos a ver que hay dos tipos de formas de tratamiento. Uno es ambulatorio, el hospital de día y, bueno, el internamiento. Esto va a depender del grado de severidad que tiene la paciente, ¿no? Obviamente en un hospital de día en los cuales los chicos van desde muy temprano hasta las horas de las 4 o 5 de la tarde, digamos, el tratamiento es más intensivo. Se hace terapia de grupo, se hace terapia, digamos, individual, se le enseña a comer, se le puede ayudar a comer tranquilamente, a reconocer sus sensaciones corporales cuando come, ayudar a hacer la nueva definición de su imagen corporal. Todo eso es en una clínica de día, ¿no? Pero siempre primero si el paciente está estable físicamente, ¿ok? De hecho, vamos a trabajar también con la familia. Ese es otro gran grupo. No solamente trabajamos con el paciente, sino también con la familia. Podemos utilizar terapia familiar sistémica, podemos utilizar terapia breve, centrada en solución de problemas con la familia, etcétera. Pero trabajamos con la familia. Podemos hacer terapia multifamiliar también, ¿no? O sea, usted no solo va a tratar al paciente con anorexia, con bulimia, usted va a tratar además a la familia, porque hemos visto que la familia es un factor mantenedor de estas conductas, ¿ya? Y definitivamente los tratamientos combinados son los mejores, ¿ya? Es decir, comenzamos, de hecho le damos tratamiento a la parte física, ¿no? Si está alterada la parte física, pasamos con el psiquiatra va a dar tratamiento porque hasta el momento no hay un tratamiento curativo de trastorno de conducta alimentaria y específico, pero sí podemos dar tratamiento de, digamos, de las comorbilidades. Está asociado a ansiedad, depresión, fobia. Podemos dar, se ha visto muchos estudios con antidepresivos, entre ellos las fluoxetinas a dosis altas, sertralina a dosis altas, fluoxetina entre 60 miligramos al día aproximadamente, sertralina también a dosis altas, ¿no? Se ha visto tratamiento con antiimpulsivos, inclusive antipsicóticos en dosis bajas en pacientes con digamos, un trastorno de conducta alimentaria grave o severa, ¿no? Entonces, vamos para hacer un poquito un resumen. Si yo veo que mi paciente
de trastorno de conducta alimentaria tiene problema físico y está mal, por ejemplo, vamos acá, a ingreso hospitalario, si tiene un índice de masa corporal menor de 13,5 o una caída rápida del 20% de peso en los últimos 6 meses, lo mando al hospital general. Si tiene desmayos, si tiene sensación de hormigueo, si tiene calambre, si tiene disminución de la fuerza corporal, si tiene hipoglicemia o si tiene un desequilibrio electrolítico, lo mando inmediatamente al hospital. Eso es lo primero, ¿ok? Además lo mando si le veo riesgo de suicidio, ideación suicida, un muy mal soporte familiar, un aislamiento social extremo. Hemos visto casos de chicas que están delgadísimas en su cuarto, que no salen, en su cuarto sucio, totalmente encerradas, en la oscuridad. Eso lo tenemos que sacar de ese lugar, ¿no? Y además, si no toman la medicación, no adhieren al tratamiento, si hay digamos, una falla en el tratamiento ambulatorio, entonces puedo ver el ingreso a hospital o clínica de día, a hospital de día. ¿Ok? Entonces, si no hay eso, lo que vamos a hacer, si entre comillas está compensado, o ya lo vio el endocrinólogo, ya lo vio el pediatra, y me dice, sí, ya está compensado, le estoy dando los tratamientos, ya yo comienzo a evaluar a nivel psiquiátrico. Si yo soy un médico general, médico de atención primaria, médico psiquiatra, comienzo el tratamiento. Si veo de que hay una idea sobrevalorada u obsesiva, por ejemplo, entonces comienzo a dar, de acuerdo al perfil del paciente, le puedo dar sertralina o fluoxetina, dosis altas, como para un TOC. Comienzo a darle el tratamiento. Posteriormente, si es que hay problemas de sueño, también le puedo dejar algo para que descanse, ¿no? Y vamos viendo. Si hay psicosis, porque también puede generar alguna psicosis, las alteraciones crónicas o graves de los trastornos de conducta alimentaria, le dejo su antipsicótico, dosis bien bajitas, ¿no? Algo para dormir, etcétera. Y vamos viendo por ahí. Comienzo la terapia psicológica con un especialista en psicología que haya hecho trastorno cognitivo-conductual, que es lo que más nos ha demostrado en mejoría clínica en estos pacientes, o terapia dialéctica conductual, que también nos ha demostrado mejoría científica, evidencia científica de mejoría. Lo mandamos con un especialista. Trabajamos la terapia familiar sistémica. Comenzamos a trabajar con la familia o terapia multifamiliar. Lo mando al nutricionista. El nutricionista le debe hacer un plan basal, digamos, de alimentos que debe ingerir en el día. Y tratamos de que la familia ayude a controlar que efectivamente eso se vaya produciendo. Le quitamos algunas, les vamos quitando, y ya el psicólogo va indicando qué cosas debemos ir retirando, los espejos, los efectos mantenedores de estas conductas. El tratamiento usualmente es largo. Estamos hablando no menos de un año. En el caso de trastornos de conductas alimentarias que ya tienen más de un año de aparición, estamos hablando de 2 años como mínimo. ¿Ok? El tratamiento es largo. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales en los trastornos de conducta alimentaria. Todos los pacientes que tienen estos trastornos, le vamos a hacer un screening completo, todos los exámenes, ¿no? Porque, bueno, ya hemos visto que la depresión, ansiedad, por ejemplo, pueden ser uno de los diagnósticos diferenciales de trastorno de conducta alimentaria. Y acá, para los trastornos de conducta alimentaria, yo siempre suelo decirles de que es importante de que hagan una historia completa, desde cuáles son los síntomas primarios. Usted se va a guiar de acuerdo a los síntomas primarios que hayan encontrado. Si el síntoma primario fue de repente la separación de los padres, la tristeza, anedonia, ideas suicidas y por ahí pérdida del apetito y baja de peso, eso probablemente no es un trastorno de conducta alimentaria, eso es una depresión. Si los síntomas primarios fueron que alguien le dijo estás gorda y ella comenzó a decir sí, estoy gorda, voy a comenzar a bajar de peso, voy a comenzar a restringir mis alimentos, y comenzó a restringir los alimentos y al cabo de 3, 4 meses se comenzó a deprimir, eso probablemente es un TCA. ¿Ok? Entonces siempre haga una historia clínica completa. Y si usted está dudando de su diagnóstico, vea los síntomas primarios y por ahí comience. ¿Ok? Por ahí comienza a hacer los diagnósticos de base. Entonces, pero lo debemos diferenciar de diabetes, tuberculosis, hipertiroidismo, neoplasias del sistema nervioso central están muy asociados a trastornos de conducta alimentaria, enfermedad celíaca,
todos los tipos de enfermedades, por eso es importante que lo vea el pediatra o el endocrinólogo, el médico general definitivamente también, ¿no? Para descartar todas estas patologías que nos pueden dar un cuadro similar. Vamos a ver que vamos a tener, bueno, ya patologías un poco más difíciles, pero tenemos que descartar lesiones hipotalámicas, tumores, depresiones atípicas, trastorno límite de la personalidad, etc. ¿Ya? Vayamos teniéndolo en cuenta. Ya hablé de los criterios diagnósticos hospitalarios. ¿Cuándo podemos sospechar de un TCA? Para que no se nos pase, cuando hay pérdida de peso importante, cuando se fue la regla. A veces nosotros vemos de que digamos, no vemos que siempre ha sido un poquito delgada y bueno, últimamente está haciendo mayor ejercicio físico y la veo más delgadita de lo normal, pero veo que come bien, pero regularmente come bien, pero se le fue la regla, tiene mucha fatiga. Hay que tener en cuenta que podría ser un trastorno de conducta alimentaria. Cuando el ánimo le ha cambiado, hay mucha tristeza, hay irritabilidad, cuando hay obsesiones con la comida, ¿no? Cuando de pronto se convirtieron en veganas, ya no quieren comer nada, ¿no? Cuando de pronto ya ustedes ven que ya no quieren salir, que se comienzan a poner ropas anchas, ropas muy anchas. Todas las ropas son anchas. Cuando de pronto ya le ven, digamos, que ya no salen de la casa, ya no tienen relaciones sociales con los amigos, cuando ya no quieren comer con ustedes, quieren comer solos, ¿no? No, me llevo mi comida al cuarto, dice. Es que estoy hablando con mis amigas, estoy jugando ahí no sé, pues, mi Roblox, me lo llevo la comida al cuarto, ¿no? Cuando después de comer se van inmediatamente al baño. Cuando ustedes sienten que en el baño ponen una música de radio bien alta y tú dices, oye, pero si antes no ponías esto, no, lo estoy haciendo, están vomitando de repente, ¿no? Cuando comienzan a robar alimentos, de pronto se comen, ustedes la ven que de repente subió un poquito de peso y de pronto ven que ya se come toda la torta, que se comió de su plato otro plato más de repente, ¿no? Y después se va al baño inmediatamente, comienza a hacer gastos innecesarios en la comida, comienza a hacer ejercicios muy intensos, cuando está demasiado hiperactiva, cuando le cocina a la familia bien rico y ellas no comen, ¿no? Cuando para estudiando todo el día y no comen. Ojo de que puede ser síntomas de trastorno de conducta alimentaria. ¿Se pueden prevenir? Efectivamente se pueden prevenir, ¿no? Elementos básicos para prevenir los trastornos de conducta alimentaria: alimentación saludable. Usted tenga en su casa comidas saludables, de preferencia de lunes a viernes, comida balanceada, verduras, carnes, frutas, etc. Sin ir a ningún extremo. Término medio es importante. Ayudar a nuestros hijos, darles bastante, digamos, soporte emocional, enseñarles cómo manejar las emociones cuando están molestos, que las puertas siempre están abiertas para que me digan como padres que algo les dificulta, les molesta de nosotros, ¿no? Tratar de no hablar o de no centrar de que tú eres bonito o bonita por cómo te ve, por la imagen corporal, ¿no? Muchos padres dicen, ay, qué linda se ve, ¿no? Ella siempre flaquita, bonita, no. ¿No? Uno debe decir, evitar asociar y hablar siempre de la imagen corporal, evitar decir que estamos gordos, que vamos a hacer dieta, ¿no? Haga usted su dieta, pero sin andar contándoselo a medio mundo y menos a sus hijos, ¿no? Entonces, ayudar en el tema de autoestima. Y si usted no lo sabe, bueno, lo puedes derivar al tratamiento psicológico, para eso hay ayuda a los padres, ¿no? Y pues dejar de ver, o a veces yo digo, ¿no? Hay cuestiones de riesgo, por ejemplo, a veces nos ponemos que nos gusta mucho esto de danza, la danza, o padres muy deportistas, son personas que de algún modo, si lo llevan al extremo, están en riesgo y le enseñan a sus hijos de que tenemos que cuidar mucho la imagen corporal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que les decimos. Los últimos, solamente para hacer una aclaración, que últimamente se están hablando de nuevos trastornos de conducta alimentaria, entre ellos la vigorexia, ¿no? Que lo vemos ya en muchos chicos jóvenes, inclusive en muchos chicos de la televisión, ¿no? Que se obsesionan con la musculatura.
acá hay una, es como le dicen, como la anorexia inversa. Cuando tú le dices, ¿y cómo te ves en el espejo? Flaco. Oye, pero tú estás musculoso, estás grande. No, me veo flaco, me veo débil, me siento débil. ¿Ok? Esta es una nueva, digamos, una nueva alteración de la conducta alimentaria que ya se viene hablando, todavía no está, digamos, no hay una convención con respecto a esto, que lo ha venido hablando un psiquiatra, ¿no? Y se caracteriza por una alteración de la imagen corporal inversa, se ven débiles, delgados, a pesar que ellos están musculosos, y que hay el pensamiento obsesivo, preocupación obsesiva por la propia musculatura. Y se pasan trabajando en el gimnasio o haciendo ejercicios más de 3, 4 horas al día. Y acá la clave es que abandonan sus obligaciones por este tema. La otra es la ortorexia, que es un poco, digamos, un poco la moda últimamente. Las personas comen todo orgánico, las personas comen todo vegano, ¿no? Rechazan grasas, carnes, rechazan todo tipo, pero acá obviamente siempre hay puntos medios, ¿no? El extremo es el problema. Ortorexia es el extremo, ¿no? Cuando la persona ya no puede vivir sin dejar de pensar de que tiene que comer orgánico, deja de salir con los amigos, llevan hasta su tapercito cuando van a las reuniones sociales, ni siquiera salen con las amistades porque tienen miedo de irse de repente con sus amigos a una parrilla o tomar algo, se aíslan y tienen la preocupación recurrente de que no deberían dejar de hacer la dieta. Conclusiones. Es importante la terapia combinada. El trabajo es multidisciplinario. Si ustedes evalúan, encuentran una persona que sospechan de trastorno de conducta alimentario, inmediatamente derivarlo, como digo, a todos los, o hacer la intervención no solo la parte médica, también la parte médica psiquiátrica, la parte psicológica. En la parte psicológica, las que más han demostrado ayuda es la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar sistémica, ¿ya? La terapia acá no la he colocado, pero también la terapia dialéctica, ¿no? Y es importante conocer que la dinámica familiar disfuncional es un alto factor de riesgo para desarrollar trastorno de conducta alimentaria, ¿no? No es bueno en ningún extremo, ni una familia muy autoritaria, ni una familia muy permisiva. No lo dejemos pasar y siempre tengamos en cuenta que los trastornos de conducta alimentaria puede haber en todas las edades hoy por hoy, ¿no? Y suele aparecer sobre todo en la pubertad. Últimamente se ha adelantado la edad de inicio y de aparición a los 12 años, así que si ustedes detectan o tienen alguna duda, inmediatamente derivarlo. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna consulta. He tratado de ser un poco rápida con este tema, es un tema bastante extenso. Excelente. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Yulisa Castro, por esta excelente presentación. Agradecemos a todos los participantes. Si tienen consultas, dudas, pueden seguir enviándolas al chat para poder ser respondidas por nuestra especialista el día de hoy, la doctora Yulisa Castro, especialista en psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera, Ministerio de Salud. Doctora Castro, nos están preguntando con respecto a la estrategia desde el primer nivel, cómo podemos enfocar el diagnóstico precoz y cuáles serían los signos de alarma para identificar precozmente a estos pacientes para poder entonces ayudarlos. Ok. Con respecto al diagnóstico precoz va a tener mucho que ver, digamos, acá es indagar, ¿no? Uno de los temas que no hacemos los especialistas es indagar con respecto a la alimentación, tanto en los niños como en los adolescentes. Entonces, el diagnóstico precoz va a estar basado en que usted indague acerca de cómo es su alimentación, cómo es su rutina de alimentación, ¿no? Acá vamos a ver claves así, cositas chiquitas. Pérdida de peso, importante, ¿no? O de repente subida de peso, importante, ver de qué han cambiado sus hábitos alimentarios, ¿ya? Hace un mes mi hijo no comía así, ahora está que come mucho menos, ¿no? O ahora ya es vegano, ahora come en su cuarto, ¿no? Ahora se aísla, ¿no? Cambios en la conducta. Por ejemplo, de repente hay irritabilidad, hay tristeza, ya hay aislamiento social, ¿no? Y de repente ustedes ven, como digo yo, cambios también en el tema del uso del baño, ¿ya? Del uso del baño. A veces se demoran, entran al baño y se demoran 1 hora.
se ponen la radio a mucho volumen, vemos que constantemente entran al baño, después de comer entran al baño, ¿no? Esos hábitos hay que tenerlo en cuenta. Otro de los temas es, yo siempre le digo a los papás, hagan auditoría al cuarto de sus hijos. Ustedes entran al cuarto, revisen las cosas. Solemos encontrar comidas, grandes paquetes de cosas debajo de la cama, ¿no? Y cambian sus horarios también de alimentación, ¿no? A veces los chicos o no comen casi todo el día, comen solamente almuerzo, cena, esa es la típica hora de los jóvenes, o por el contrario, comen todo el rato y chicos que comienzan a comer en las madrugadas también. Hay que tener cuidado. En la atención primaria, ¿cómo es la intervención? Usted intervenga, evalúe los hábitos alimentarios, si encuentra un trastorno de conducta alimentaria, hágale lo que más ha surtido efecto, hacerle un plan nutricional dietético básico, que lo puede hacer la nutricionista o usted, y que tratemos también, porque hay chicos que dicen, a mí no me gusta cómo comen en mi casa, comen muy grasoso, y también puede ser que tengan razón, ¿no? Entonces tratar de tener una comida primero saludable y que sea familiar. Y que la familia además esté atenta a estos problemas. Muchas veces se pueden, digamos, suprimir solamente con cambios a nivel dietéticos alimentarios, saludables, ¿no? Y el control familiar. Si esto sigue avanzando, usted tiene que derivarlo inmediatamente usted encuentra, tiene que derivarlo a psicología, ¿no? Y el psicólogo también, de repente, el psicólogo va a detectar la gravedad, lo va a derivar al psiquiatra, y hágale un screening basal de sus exámenes para ver si está en anemia, ¿no? Y los problemas médicos que vienen asociados. Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Nos preguntan también cuáles serían los factores que podrían entonces facilitar el desarrollo de estos trastornos de la conducta alimentaria y cómo prevenirlos. Bueno, como mencioné, ¿no? Usualmente los factores hasta ahora se siguen manteniendo, ¿no? Que se decía anteriormente, mujer, joven, en edad de pubertad, ¿no? O adolescencia, usualmente en familias muy caóticas, ¿no? Que pueden ser familias con problemas, ¿ya? Familias disfuncionales, le decimos, ¿no? El otro tema es el factor sociocultural, ¿no? El antecedente también de que alguien de la familia haya sufrido de algún trastorno de conducta alimentaria o malnutrición, como ya sea anorexia, bulimia, ¿no? También los problemas de obesidad en la familia, ¿no? Entonces esto puede ir alterando o puede ir predisponiendo, ¿no? ¿Cómo prevenirlos? Obviamente tener una familia en la cual siempre tengamos, digamos, bastante comunicación con nuestros hijos. Es importante. Lo otro es que ustedes no ligar el tema de la comida a conductas, a veces ligamos, antes veíamos papás con la correa, tienes que comer todo, ¿no? Tienes que comer todo, y ligamos sin querer el tema de la comida como una mala experiencia, ¿no? Entonces terminamos odiando la comida, digamos, porque de repente la comida me hace recordar cuando mi papá o mi mamá se ponía con la correa, ¿no? Por ejemplo, que el ambiente y los alimentos no solo sean saludables, sino la experiencia al tomar nuestros alimentos sean tranquilos. Siempre les recomiendo tener una hora tranquila para comer en familia, desayunar tranquilos, no digamos, apresurados, no asociarles una mala idea a nuestros hijos, prevenir en hablar, no asociar a la belleza al peso, ¿no? En vez de decirle a los hijos, estás lindo, eres bonito porque eres delgadito, de repente decir, estoy orgulloso de ti porque eres inteligente, eres un chico generoso, eres una chica honesta, ¿no? O sea, ponerle otros valores que mejoren su autoestima, que no esté asociado a la belleza física, ¿ya? Y obviamente trabajar de que todos en casa pues tengamos un peso saludable. A veces queremos que nuestro hijo esté bien y yo estoy con una obesidad mórbida a veces. Queremos que nuestro hijo esté bien y yo estoy súper delgado o delgada, ¿no? Entonces todo tiene que ser coherente en la familia.
Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Nos preguntan bien, en el caso cuando el paciente necesita hospitalización, ¿cuáles serían los criterios para que nuestro paciente se hospitalice por un trastorno de conducta alimentaria, un adolescente, y cuánto tiempo dura este tratamiento? Ya. Los criterios de hospitalización usualmente es cuando nosotros vemos que está en riesgo su vida, ¿no? Por ejemplo, usualmente en la atención primaria nos pueden traer jóvenes que se desmayan constantemente, jóvenes que no pueden ni caminar, ¿no? Jóvenes que, por ejemplo, tienen un índice de masa corporal menor de 13,5, jóvenes que han perdido de peso abruptamente en este último mes. Los adolescentes, sobre todo, pueden perder hasta más de 1 kilo por semana, ¿no? Yo he visto el caso de una jovencita que la habían traído y decía, en menos de un mes en un mes ha bajado 10 kilos, por ejemplo. Eso no es normal, esos cambios abruptos, ¿no? Problemas cardíacos, ¿no? Ideas suicidas, autolesiones, ¿no? Abandono familiar, esos son los criterios para que ustedes mm, internen al paciente. Y lo primero que se va a internar no es por psiquiatría, es obviamente por pediatría, ¿no? O si es una persona más grande, por medicina de adultos, en los cuales lo que van a hacer es estabilizar sus signos vitales, subir un poco, digamos, el peso, ¿no? Muchas veces les ponen sondas porque los pacientes a veces no quieren ingerir alimentos y como es un tema voluntario, entonces se les tiene que colocar sondas y tiene que haber una persona constantemente al lado, ¿no? Una vez que estabilicemos, digamos, una vez que el paciente se encuentre estabilizado, ¿no? Físicamente, recién pasamos pues también a lo que son la parte psiquiátrica, la parte psicológica. Lo ideal es que todo sea a la par. Eso es lo ideal, ¿no? Uno lo manda a un hospital general y inmediatamente lo ve el psiquiatra, inmediatamente comienza con las terapias psicológicas, comenzamos a trabajar con la familia, ¿ok? Eso más o menos es la forma como se trabajaría en estos casos graves. Excelente, doctora, muchas gracias. Doctora, nos preguntan con respecto a, dice así, un adolescente que tiene fobia a comer porque teme a atorarse, ¿en realidad podría tratarse de un trastorno de la conducta alimentaria? Ahí es como les dije, ¿no? Ahí nosotros vamos a ver los síntomas primarios. Cuando ustedes tengan dudas diagnósticas, ustedes vean los síntomas primarios. Los síntomas primarios son aquellos síntomas que aparecieron primero, ¿no? Entonces, si esta jovencita era una jovencita que aparentemente antes de este suceso traumático, por decirlo así, del atragantamiento, no tenía trastornos de conducta alimentaria y posteriormente al atragantamiento comienza a tener miedo a comer, eso probablemente no es un trastorno de conducta alimentaria. Eso es una fagofobia, que es una fobia nuevamente el atragantamiento. Obviamente la intervención es diferente, ¿ya? Bien, doctora. Y bien, tenemos una pregunta que dice así, dice, ¿puede pasar lo contrario? Dice así, que la persona que está con obesidad tipo 2, por ejemplo, pero siempre se ve bien en el espejo en su vida diaria. Claro, dice, hablamos de problemas de ansiedad, estrés, depresión, pero ¿puede existir una imagen inversa en la persona? Sí, sí, también, claro que sí. Ojo que un trastorno alimentario no solamente son anorexia, bulimia, vamos a ver que también tenemos la obesidad, los tipos de obesidades mórbidas, ¿no? Y no se ha descrito tal cual así como lo menciona de que yo soy de repente obeso y me veo en el espejo delgado, ¿no? O sea, acá hay que diferenciar la vigorexia con el tema de la obesidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vigorexia, la persona usualmente es un varón musculoso que se ve delgado. En el caso de la vigorexia sí se está viendo o sí se está describiendo el tema digamos, de verse de manera inversa. En el caso de la obesidad, no hay usualmente esta distorsión corporal. El obeso usualmente se mira al espejo y se ve obeso, pero de repente le agrada ese peso, ¿no? Entonces, le agrada y se ve
y se ve bien, pero propiamente que hay un caso de obesidad con, digamos, con verse completamente delgado, eso ya iría más por un tema delirante, más que un trastorno de conducta alimentaria propiamente dicha, ¿no? Importantísimo. Y nos preguntan también sobre qué pruebas psicológicas podemos utilizar en la atención primaria también para poder diagnosticar un trastorno de conducta alimentaria y qué preguntas también podemos hacerle a los padres para poder entonces llegar a un diagnóstico. Ya. Con respecto a las pruebas psicológicas, obviamente van a indagar todo lo que es, va asociado a alimentación. Acá tenemos bastantes pruebas que ya han sido, inclusive acá en el Perú, estandarizadas para lo que es, hay cuestionarios, ¿no? De lo que son los desórdenes de conducta alimentaria, ¿no? Hay cuestionarios de para anorexia, para bulimia, con respecto a los alimentos, ¿ya? Y lo segundo es, y que no debe faltar, pues son los test de Hamilton de repente, que son los más básicos que tenemos también para ansiedad, para depresión, ¿no? Podemos evaluar el tema del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Podemos, si es más grande, podemos hacer los cuestionarios para personalidad, ¿no? En el caso de trastorno de conducta alimentaria, en realidad es importante que se le apliquen todas las pruebas, incluyendo las pruebas de coeficiente intelectual, ¿ya? Es decir, se podría hacer, no hay específicas. Para hacer un diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria, usualmente lo diagnostica el médico psiquiatra, ¿no? Y el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico. Eso quiere decir que usted se va a basar en la entrevista y en los criterios diagnósticos que nos van a ayudar a llegar, digamos, a un diagnóstico, ya sea anorexia, bulimia, trastorno por atracón, un trastorno de conducta inespecífica, ¿no? Importantísimo. Bien, otro usuario nos pregunta, doctora, ¿qué opina sobre la terapia dialéctica en trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes? Uh-huh. La terapia dialéctica sí ha ayudado, ha demostrado que tiene eficacia sobre mejorar el trastorno de conducta alimentaria, al igual que el trastorno cognitivo-conductual. Son las terapias que, digamos, han tenido mayor peso con respecto, perdón, mayor evidencia científica con respecto a la mejoría de estas patologías. Sin embargo, todas estas terapias va a ser importante cuando se trabaja en conjunto con la familia. ¿Ya? Si usted hace solo una terapia al paciente, esto no va a ayudar mucho. Si usted solamente hace psicoterapia sin fármacos, esto no va a ayudar. Si usted solamente trabaja con la familia, tampoco va a ayudar. El tratamiento combinado es utilizar ya sea TCC o DBT con terapia familiar, con psicofármacos, ¿no? Y con nutrición, ¿no? En realidad, ya sea que usted elige TCC o DBT, o de repente a veces en las áreas donde solamente tenemos las atenciones a nivel primario, a veces el especialista no ha hecho. Usted igual haga la terapia psicológica. Es decir, no podemos, nosotros debemos ayudar básicamente en algunas cosas, en manejar sus emociones, en ayudarle a mejorar la autoimagen personal, trabajar el tema de, digamos, de identidad, ¿no? De identidad, trabajar el tema con la familia, ¿no? Y el trabajar el tema del control del impulso. Así usted no tenga digamos, la especialidad, ¿no? Digamos, en TCC o DPT, usted trabaja en estas áreas y estoy segura que vamos a ayudar al paciente. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Una de las últimas preguntas nos dice así. ¿Qué mensajes podríamos transmitir nosotros como personal de salud a los familiares de los pacientes para los cuales tengamos sospecha de un trastorno de conducta alimentaria? Que hay que tratarlo. Eso es importante. Hay un gran problema en nuestra sociedad y es que la sociedad con respecto a nuestra sociedad al menos puede minimizar estas conductas, ¿no? Dice, pues ya se le va a pasar, esto es producto solo de la adolescencia, ¿no? No es tan grave, ¿no? Estoy tranquilo porque mi hija me saca buenas notas, es la primera alumna en su salón, sí, está delgadita, pero esto es solo moda.
se va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que estos trastornos de conducta alimentaria existen, se pueden cronificar, se pueden hacer graves, inclusive puede llevar a la muerte en los pacientes. Tenemos que tratarlo y digamos, explicar a la población, ¿no? De que el otro tema importante es que la belleza, ¿no? O el valor de una persona no está centrado en su apariencia física, ¿no? Últimamente la sociedad nos enseña de que todo es la belleza, lo corporal, muchas veces las mujeres están asociadas como el símbolo sexual, ¿no? Como que tiene que tener el 90-60-90, entonces definitivamente tenemos que enseñar a la población, ¿no? A las familias, que nuestro hijo debe ser valorado por otras virtudes que tiene, y no centrarnos en el tema físico corporal. Importantísimo. Muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más a la doctora Yulisa Castro Escalante, especialista en psiquiatría del Hospital Víctor Larcorrera, Ministerio de Salud. Doctora, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy. Que nosotros acá en el hospital estamos bastante, digamos, comprometidos en apoyar a nuestra población, a todas las personas, inclusive no solamente adolescentes, sino adultos que saben que tienen un problema de conducta alimentaria, ¿no? Inclusive a los colegas, a todo el personal de salud que tenga alguna duda y que necesite alguna orientación, alguna derivación, alguna ayuda en ese sentido, nosotros estamos bastante abiertos a colaborar, ya no a colaborar con ustedes, a ayudarlos a hacer seguimiento de sus casos para que como población podamos mejorar en este tema de salud mental, ¿no? Y no es el tema, digamos acá, de que tenga que ser específicamente un especialista. Es lo ideal, pero muchas veces no están. Lo que sí es importante es que el personal de salud se comprometa con ayudar al paciente, ¿no? Y para eso, si es que ustedes necesitan alguna orientación, estamos acá para ayudarlos, igualmente a la población. Gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Yulisa Castro, por esta excelente telecapacitación. Doctora, la esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para todo su equipo del Hospital Víctor Larcorrera y un gran abrazo para usted. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, doctora. Y a todos los participantes, recordarles, esta telecapacitación se encuentra disponible en el canal de YouTube Telesalud Minsa, donde los invitamos a suscribirse y compartir esta importante información. Hasta la próxima.